Buenas noches, Lima. Buenas noches, Perú. Soy Fernando Ortega Valdivieso. Uso el seudónimo de Fero Guancho y dirijo el colectivo Apu Ullaru. Soy bibliotecólogo de formación en San Marcos y eh, trabajamos un tema poco conocido de la historia de Lima, como es el Cerco Inca de Lima de 1536. En esta oportunidad es nuestra segunda fecha de este segundo ciclo de conferencias sobre el tema mencionado, y tenemos el gusto en esta oportunidad de contar con la presencia del antropólogo Manuel Valenzuela. Él es licenciado en su materia en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de San Martín de Porres y también en la Universidad de Villarreal. Y además ha tenido una producción muy prolífica en cuanto a contenido intelectual. Él, desde que nos hemos comunicado con él y coordinado esta ponencia, él ha mostrado mucho interés y mucho apoyo a nuestro trabajo, y gentilmente nos ha ofrecido un hermoso tema para esta noche, siempre en nexo con el gran tema de el Apu Ullaru y el Cerco Inca de Lima, como temas que nosotros estamos planteando en Bicentenario, eh, pues porque pensamos que el Bicentenario no solamente es una fecha de celebración, sino también de reflexión. En tal sentido, el tema que nos va a presentar el antropólogo esta noche tiene por título Resistencia cultural indígena en Lima durante la ocupación europea. Estoy seguro que va a ser muy productivo y muy ameno este tema. Amigo Manuel Valenzuela, le dejamos la palabra para que usted tenga su disertación. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, arquitecto, Gerson, a todos los asistentes. Primero que nada, agradecer a Limateca, colectivo Apu Ullaru, por la organización del evento, ¿no? Como suele hacerse en estos casos. Agradecer de especial manera a Gerson Julcarima, quien compartimos el interés académico e intelectual en un enfoque particular de las ciencias sociales que tal vez en nuestro país no tiene la profundidad de estudio que, que tiene, por ejemplo, en Europa o en universidades tal vez de países que en algún momento tuvieron más preponderancia colonial, ¿no? Eh, ¿Por qué esto? Porque justamente compartimos un interés en común sobre las conformación de nuevas identidades indígenas, ¿no? Que son resultado justamente de este producto colonial, ¿no? Un constructo social, ¿no? Resultado de un conjunto de elementos, ¿no? Que tienen que ver con resistencia a cambios culturales, con adecuación a la cultura, con transformación de la cultura, ¿no? Y sobre ello, con Gerson, bueno, hemos compartido sus temas. Gerson, me quiero darme el gusto de presentarlo, ¿no? Gerson Julcarima es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es licenciado también por dicha casa de estudios, es maestro inicialmente por la en Ciencia Política por la Universidad Católica del Perú, también tiene estudios de maestría por la Universidad Metodista de Río de Janeiro, también tiene una maestría en la Universidad de Lethbridge, en Alberta, Canadá. Eh, Actualmente se encuentra realizando el doctorado, ¿no? Y tiene una producción académica realmente amplia, ¿no? Que tal vez en el caso peruano no ha sido tan difundida, justamente porque la mayoría de la producción o gran parte de la cantidad de producción de Gerson se encuentra en inglés, ¿no?
pero no quita el valor justamente y el aporte que su trabajo ha generado, ¿no? Particularmente en lo que más destaca, creo que es importante y también puede ser un tema de discusión en algún momento, los estudios que Gerson, bueno, básicamente es pionero en el Perú y que luego ha tenido varios discípulos, ¿no? Como algunos que llegaron a ser ministros, ¿no? En sus estudios sobre la presencia evangélica en el poder político en el Perú, ¿no? Él es uno de los primeros que comienza esta clase de investigaciones. Entonces, vamos a tener una tarde, una conversación bastante agradable. Lo que sí quería mencionar a los asistentes, ¿no? Y también a los organizadores que por unos temas de tiempo vamos a poder acompañarlos hasta las 8, 8:15 de la noche, ¿no? Gerson solo hasta las 8, pero yo creo que voy a poderlo hasta las 8:15, pero igual con el compromiso de en cualquier momento poder conversar con ustedes. Entonces, con esto yo voy a empezar con un poco de desarrollar la ayuda a memoria que había planteado, un poco de desarrollar el contexto histórico en el cual se genera ocurre el hecho específico de la llegada de los europeos a América, específicamente de los españoles a esta parte del territorio, ¿no? De esas latitudes, ¿no? Lo que actualmente conocemos como el territorio peruano. Y se da en un contexto de Europa bastante crítico, ¿no? Recordemos que estaban pasando por lo que algunos economistas consideran su primer proceso de expansión económica, más allá de la economía, el comercio tradicional de las rutas de Indias, ¿no? Sino que buscaban nuevos caminos, nuevas rutas, ¿no? El descubrimiento de América no es o el llamado descubrimiento de América no es un evento asociado a un descubrimiento per se, ¿no? Sino se trata de un evento básicamente eh, colateral, ¿no? A un efecto de una búsqueda básicamente por ampliación de los puertos, ¿no? Es decir, un efecto de un intento de transnacionalizar la economía europea por la necesidad justamente de ampliar el comercio, porque también a Europa no le estaba yendo muy bien por aquellos años. Entonces, encontrar en América inicialmente una gran cantidad de insumos y luego encontrar en América el mito del conjunto de riquezas o esas ciudades llenas de oro, ¿no? Se traduce en la expresión más fiel justamente del deseo justamente de encontrar en ese territorio esos elementos, ¿no? Y en la evangelización, el pretexto justamente sobre el cual iban a justificar, ¿no? Dichas acciones, ¿no? Que no necesariamente fueron las correctas. Pero más allá de eso, hay que plantear también una mirada desde ahora, ¿no? Nosotros somos el resultado justamente de eso, ¿no? Somos el resultado de ese proceso que nace en el mundo hispano, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, esta frase atribuida a Clemente Palma, ¿no? Que tenemos niña de Mandinga, que en realidad más que nada no es una frase para decir que todos tenemos de todo un poco, ¿no? Es una frase bastante despectiva, ¿no? Eh, pero que justamente lo que intenta es atribuir, ¿no? De una u otra manera, esta suerte de valor, ¿no? Que se le da a cierto grupo en particular. Entonces, eh, nosotros somos resultado de este constructo hispano, ¿no? Y no hay por qué dejarlo de lado, pero también en este constructo hispano tenemos un pasado, una herencia andina, una herencia amazónica, ¿no? Una herencia de diversas culturas, ¿no? Habrá también entre nosotros una herencia morisca, ¿no? Recordemos que en cierta parte del proceso virreinal hubo una fuerte presencia morisca en Europa y que luego por consecuencia se da esta presencia en la colonia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no podemos hablar del pasado sin ver esa relación que tiene con el presente, ¿no? Y no solamente con una mirada del presente hacia la historia, sino con una mirada del presente como el resultado de un proceso continuo, constante de eventos que se van sucediendo. Eso justamente es parte de la estructura social, ¿no?
Eso es justamente parte de lo que vamos viendo. Entonces, en ese contexto de esta llegada de los europeos, eh, se presenta este tema tan importante que Fernando intenta estudiar, ¿no? Aunque para la historia formal, y quiero decir algo muy claro, para la historia formal, ¿no? Las escuelas tradicionales, las escuelas de los anales, ¿no? Las escuelas que se basan en la búsqueda de los archivos documentales y la validación de los mismos, ¿no? Bajo la contrastación, son hechos históricos casi que no pueden ser registrados. Sin embargo, aquí hay que preguntarnos qué es un hecho histórico eh, porque puede ser registrado o es un hecho histórico porque queda en el imaginario popular, ¿no? Y ahí hay que hacerse la pregunta, ¿no? Porque muchas veces los historiadores más formales mencionan esto no es historia, ¿no? Esto no lo puedo estudiar porque esto no es historia. Entonces, es como decir el mito este de la bandera del Tahuantinsuyo, ¿no? Que luego el colectivo LGTB también toma, ¿no? En una versión inversa como su bandera, ¿no? Y que luego también nos dicen de que esto nunca ocurrió, que es una bandera creada en el siglo XX. Efectivamente, ¿no? Se sabe que es una bandera creada en el siglo XX, pero un evento popular en la ciudad de Cusco. Pero ¿por qué se queda en el colectivo y en el imaginario popular? ¿Por qué el sueño de San Martín, donde tiene un sueño en la Bahía de Paracas y sueña con unas parihuanas, se convierte en parte de la historia real del Perú? ¿Por qué se lo enseñan a los chicos en el colegio como si fuera real? Cuando realmente no ocurrió, ¿no? O sea, no hay evidencia histórica que diga eso ocurrió. Es más, si ustedes recuerdan la serie, eh, eh, esta serie que sacó Canal 7 sobre la independencia del Perú, cuando se caricaturiza esa escena, cuando se recuerda esta escena, Gloria del Pacífico, ¿no? Cuando se recuerda esa escena, ¿no? Le preguntan al Libertador, ¿no? Después que se despierta, ¿no? ¿Qué soñó don José, ¿no? Nada, dice él, ¿no? Eh, una manera elegante de desmitificar el evento, ¿no? ¿no? Y Y me me parece parece interesante. Pero ahora acá acá, hay que retomar, creo que ya, acá hay que retomar algo. La construcción de estos mitos populares, de estos imaginarios, no es que deba ser estudiada solo porque, porque quedan en la idea de lo popular, sino hay que preguntarse por qué existe esta idea falsa de la bandera de Tahuantinsuyo, por qué existe esta idea de la bandera de San Martín. Lo que hay que preguntarse realmente es cómo es que esta idea se mantiene en el imaginario colectivo. ¿Por qué es que alguien cree en un modelo específico cultural? ¿Y por qué se mantiene? Y aquí vamos a lo que nos dice la teoría, ¿no? Quiero permitirme leer una breve cita, ¿no? Inicio cita, ¿no? Antes era válido acusar a quienes historiaban el pasado, de consignar únicamente las gestas de los reyes. Hoy día ya no lo es, pues cada vez se investiga más sobre lo que ellos callaron, expurgaron o simplemente ignoraron. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? Pregunta el lector obrero de Breca. Las fuentes nada nos dicen de aquellos albañiles anónimos, pero la pregunta conserva toda su carga. Se trata de la introducción al libro de Carlo Ginzburg, ¿no? El queso y los gusanos, un libro que estudia justamente, bueno, es el estudio de la visión del mundo, el cosmos, desde la perspectiva de un molinero del siglo XVI. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el cerco de Lima, ¿no? Que justamente lo que se construye en el cerco de Lima, o sea, en el imaginario colectivo respecto al cerco de Lima, es una sucesión, un conjunto de eventos que han sido siendo mutilados o silenciados en la historia. Recordemos que si en los años 60 ¿no? No se inicia este proceso, ¿no? Con este historiador sobre Tupac Amaru, no hubiéramos sabido mucho de él realmente, ¿no?
hasta antes de eso era una figura básicamente anónima en los libros de historia peruana. Y básicamente por lo que Ginsburg dice, ¿no? Lo que algunos callaron o prefirieron no opinar. Y es ahí también lo que me llama la atención mucho de la propuesta que estudia, en este caso, el colectivo Apu Jaru, ¿no? ¿Por qué motivo Apu Jaru como símbolo, como imagen, se mantiene en el tiempo? ¿Por qué motivo el conjunto de esos imaginarios populares en la cultura popular, ¿no? Se sigue reivindicando? Eh, Eso es algo que hay que considerar mucho, ¿no? ¿Por qué motivo existen muchas identidades indígenas que todavía ejercen respeto hacia la Puyaru, ¿no? Si es que eso no ocurriera, podríamos decir que el mito no se construyó y no se integró al tejido social, pero ocurre, lo que significa que hay un efecto evidente, ¿no? Hay una evidente presencia de estas identidades indígenas activas, reivindicando la imagen del Apu, ¿no? El Apuchar o el Cerro San Cristóbal es un lugar en el que aún se realizan los denominados pagos a la tierra, en los que aún se realizan rituales, en los que aún se realizan ofrendas. Si uno realiza una caminata alrededor del cerro, puede ver por muchas secciones, es lo que estuve revisando, y lo que recuerdo también de algunas veces que subí, inscripciones de nombres y cruces por el camino, ¿no? No todos tenemos la oportunidad de enterrar a nuestros muertos, ¿no? Y no todos tenemos la oportunidad de llevarlos a una tumba, pero en algunos casos lo que hicieron algunas personas en el Apu Sharu fue justamente en esos nombres, en esas cruces, conservar la memoria, ¿no? Los espacios de ese tipo son espacios de memoria, ¿no? Y los espacios de memoria se construyen siempre en lugares que son denominados marginales o periféricos, ¿no? Lugares donde, digamos, el centro o donde los grupos hegemónicos en el poder no van a menospreciar lo que yo soy, no van a menospreciar lo que tengo, no se van a burlar de mi pobreza, ¿no? Aprovechen un día de muertos, un 1 de noviembre, y acudan al cementerio La Balanza de Comas, ¿no? O al cementerio de Villa El Salvador. Y van a ver rápidamente que las prácticas culturales que se encuentran en estos lugares no son las mismas de ninguna manera que las prácticas culturales que se desarrollan en el Ángel o en el Presbítero o en cualquier otro cementerio, digamos, más urbano o moderno. ¿Qué tenemos allí? Reproducen muchas prácticas andinas, ¿no? Una vez como estudiante de antropología pude ver, ¿no? Que en el cementerio de Comas había para el Día de Muertos básicamente una gran fiesta, una pachamanca, una banda, una orquesta, había gente tomando. Y era porque es eso, ¿no? Yo celebro la memoria de quien me acompañó. Lo que puede parecer una tradición muy foránea, muy diferente a lo que yo soy, no quiere decir que sea más o menos, simplemente es eso, es cultura, y la cultura no tiene un valor ni positivo ni negativo, simplemente existe, pero es algo. Para lo que hemos estudiado algo, o hemos revisado, investigado algo de historia cultural, sabemos muy bien que esas expresiones son resultado de un contexto de clase, de género, de etnia, ¿no? Que van acompañados, ¿no? A todo un proceso histórico y también a ciertas condiciones, ¿no? Piensen un poco en la música popular de los años, de fines de los 60, comienzo de los 70, ¿no? En todo el país, me refiero a la chicha, ¿no? O le llamaban cumbia andina también, ¿no? Esta música básicamente traía voces complementadas de músicos que venían de la guaracha, de la salsa, y en otros casos del huayno, ¿no? Chacalón y el chacal son el ejemplo más evidente
de ello, una muestra muy clara de ello, ¿no? La reivindicación de los colores en su estética, la reivindicación del uso de las flores, ¿no? En algunos de los afiches, en la vestimenta. Eh, Reproduce también y genera este nuevo estilo, ¿no? Y que es muy diferente también a la cumbia amazónica, ¿no? Los Wemblers, por ejemplo, ¿no? Entonces son eventos que van formando nuevas situaciones, ¿no? Nuevas identidades y nuevos mitos sociales históricos, ¿no? Y estos mitos sociales e históricos se van reafirmando de acuerdo a cómo cada uno de nosotros va generando las condiciones. Ahora, no siempre estos mitos sociales históricos y estas identidades se mantienen. A veces hay cierta resistencia por parte de las culturas. La cultura no implica que todo lo que yo haga va a ser bien recibido. La cultura también implica que las cosas que yo proponga tendrán una resistencia. Por eso existe también la cultura y existe la contracultura. Y es justamente allí donde creo que se debe encajar un poco, y no un poco, bueno, bastante en realidad, los estudios en los que se debe analizar al Apuyaru, no tanto en los estudios de contraculturales, ¿no? Que se rebelan un poco contra el status quo, contra el orden establecido, sin necesidad de buscar destruirlo, romperlo, y con los llamados escuelas de estudios subalternos, ¿no? Esta mirada de la historia desde abajo también, ¿no? Que busca reconstruir un proceso histórico justamente no por la documentación que tengamos del mismo, sino por el valor que presenta en la actualidad, el motivo por el cual este símbolo, porque más allá de que sea una montaña, ¿no? O como quiera catalogarse, el Apullaro es un símbolo, y esos símbolos son construidos con producto de nuestras identidades, nuestras creencias, y se van transformando. Pero lo interesante del Apullaro también es que es un punto de encuentro y de confluencia de distintos grupos culturales. O sea, no es que vamos a encontrar solamente a los chancas ayacuchanos en el Apucharo demostrándose identitarios de ellos, no. Nos encontramos con un crisol de culturas que considera, ¿no? Que el Apu Usharu es parte de su identidad. Yo recuerdo cuando los Shipibo con Ivo, que se instalaron por mucho tiempo en Cantagallo, llegaron a Lima, ¿no? Por ahí que algún antropólogo aventurero dijo, es una nueva reivindicación, ¿no? Del mundo indígena, ¿no? Como hace 500 años, ¿no? Se hizo buena resistencia, ahora los indígenas. Evidentemente todos sabemos que los Shipibo con Ivo vinieron para un apoyo, ¿no? En el año 2000 para la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Y bueno, no se fueron, se quedaron, ¿no? Se instalaron en Lima. Pero es eso, ¿no? Cada grupo, pese a que no sea parte de su historia, ni siquiera de su ubicación geográfica, puede construir sus símbolos en función de ello. Y está bien, ¿no? Porque sobre eso yo también construyo mis símbolos. Yo me acuerdo mucho, ¿no? No sé si recuerdan hace 2 años cuando, sí, en el 2020 fue, no, perdón, en el 2021, eh, para el 12 de octubre, ¿no? Se registraron algunas fotos en la estatua de Cristóbal Colón, en el ex Paseo Colón, ¿no? Que en ese momento la estatua estaba en proceso de restauración, supongo. Entonces, evidentemente la estatua estaba cubierta, ¿no? Entonces, por ahí aparecieron, no sé, un grupo muy grande de 6 personas, ¿no? Con una bandera más grande que ellos, que tenía la Cruz de Borbón, ¿no? Y que buscaban una reivindicación al mundo hispano y el reconocimiento que no seríamos nada sin el mundo hispano, ¿no? Vargas Llosa también lo dijo en un momento, ¿no? Somos resultado de eso. Y está bien, o sea, no está mal.
Sí, o sea, sí somos resultados de eso. Mayoritariamente sí, pero también mayoritariamente tenemos un gran pasado andino, ¿no? Muchas de las palabras que usamos de castellano que hemos aprendido no es un castellano puro español, es un castellano peruanizado con muchos mates andinos, con muchos eh, préstamos del quechua, ¿no? Que toman esa clase de elementos, ¿no? Y que nos permiten a nosotros construir justamente lo que somos. Y apreciamos eso, ¿no? Somos un crisol de culturas, cada uno de nosotros, ¿no? Si cada uno de nosotros va a comenzar a buscar en nuestro árbol genealógico, vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? La diversidad cultural que cada uno de nosotros tiene es inmensa, el conjunto de creencias que cada uno de nosotros tiene más aún. Entonces, allí también se desbarata un poco este mito que debemos de verle algo a un grupo particular. No, somos resultado de varios, ¿no? De varios procesos, ¿no? Entonces, y eso nos ha generado un problema en la elaboración del discurso histórico que nosotros hemos ido creando, ¿no? El discurso histórico latinoamericano en general está lleno de individualismos, está lleno de competencias, ¿no? Está lleno de eh, estos juicios de valor por sobre el otro, ¿no? Sin considerarse parte de un todo. Eh, Más de una vez, alguno de nosotros habrá escuchado, ¿no? El Perú tiene el segundo himno más bonito del mundo, ¿no? Pero pregúntenle a los argentinos, pregúntenle a los colombianos y le van a decir exactamente lo mismo, ¿no? O sea, a los chilenos, exactamente lo mismo. Y ese mito de que cada país tiene el segundo himno más bonito del mundo, genera una competencia insana, ¿no? Insana que no es muy amigable para lo que somos. Y eso del himno solamente es resultado de un conjunto de eventos, ¿no? El pisco, la gastronomía, las playas. Tenemos lo que tenemos y somos lo que nosotros hemos construido. Entonces, más allá de la competencia de quién produce el mejor pisco, si Perú o Chile, bueno, habría que preguntarse si nos encontramos en la capacidad, ambos juntos, de tener la capacidad de producción que pueda abastecer solamente el mercado europeo. No la tenemos, ¿no? No la tenemos. Por eso es que una botella de pisco en Europa es carísima, ¿no? Y lo que llega o lo que va para afuera es de muy mala calidad, ¿no? No comparemos con, por ejemplo, un vino español, ¿no? Y uno dice, ¿por qué el vino español es más barato que un vino peruano? Porque la capacidad de producción es mayor, ¿no? Entonces no tiene que ver también con qué tanto reafirmo mi identidad, sino también con la capacidad de competencia que voy generando, ¿no? Y esos son, solo por mencionar algunos de los puntos, pero bueno, yo no quiero eh, seguir hablando hasta que Gerson también dé una precisión, no, no quiero quedarme acá haciendo un monólogo, así que Gerson, por favor. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Manuel y a los organizadores del evento por la invitación. Eh, Mi presentación en realidad va a girar en compartir algunas reflexiones conectadas al tema de la resistencia indígena en la ciudad de Lima. Mi objetivo, para ponérselos en claro, es un poco comentarles lo que yo podría llamar como el resurgimiento de la identidad quechua y su expresión cultural, que sería obviamente el runasimi, ¿no? Permítanme entonces comenzar con esta idea de que la vitalidad actual del quechua es vigente, se mantiene, ¿no? Yo creo que esto podría, es decir, la vitalidad del quechua podría significar un par de cosas, ¿no? Podría significar, por un lado, la resistencia de más de 500 años de parte de lo más importante y significativa expresión cultural de la nación indígena peruana, lo quechua,
que como ustedes saben está fuertemente conectado a un periodo tan lejano ya en el tiempo, ¿no? Que sería el periodo colonial. Desde mi modesta opinión, siempre lo he pensado, me resulta increíble que la lengua quechua mantenga esta vitalidad, este dinamismo y haya sobrevivido todos estos años a pesar de la marginación formal y cultural que sufriera durante los 200 años de república. De manera general, podría decir que desde un punto de vista formal es posible concluir que el Estado peruano, con ciertas intermitencias, porque podría, por ejemplo, citar el periodo del gobierno de Velasco, fue o ha sido siempre renuente a promover o garantizar la sobrevivencia de las culturas andinas en general y sus expresiones como parte de ciertas políticas o programas sostenidos en el tiempo. Pero yo no quiero profundizar mucho en el mundo de las leyes o los programas o las políticas auspiciadas desde el Estado. No son mi campo de especialidad, sino más bien quisiera llevarlos al terreno social o cultural, ¿no? Donde es posible justamente postular que la sobrevivencia del quechua, así como su vitalidad y proyección futura, nos revelan no solo su capacidad de resistencia, sino también fuertes grietas del proyecto de Estado-Nación promovido por ciertas élites en nuestro país. No voy a extenderme mucho para contarles sobre los autores que abordan esta temática, pero quisiera tomar prestado una interpretación de un sociólogo peruano muy conocido, que infelizmente ya no está en este mundo, Gonzalo Portocarrero, quien hablaba de la existencia de 3 proyectos que entraron en disputa alrededor de lo que debería ser esta comunidad mestiza, imaginada, llamada Perú. La primera de ellas, nos dice, señalaba Portocarrero, ¿no? Estaba representada por Sebastián Lorente, más o menos, quien defendía, por ejemplo, que como condiciones de la viabilidad de este país llamado Perú, deberíamos optar por una occidentalización plena de la cultura y un proceso progresivo de blanqueamiento biológico. Luego vienen Víctor Andrés García Belaúnde o José de la Riva Agüero, ¿no? Que después de la Guerra del Pacífico, debido al trauma experimentado y la falta de unidad evidente que las élites aprecian acerca de la defensa del territorio peruano, reconocieron que el Perú debería adoptar una identidad mestiza en clave de una síntesis cultural y también una mezcla biológica. Aquí lo interesante, siguiendo a Portocarrero, es la metáfora que usa Víctor Andrés García Belaúnde cuando se refiere a esta síntesis, ¿no? Para él la síntesis es la cultura como una planta que fue trasladada de Europa y colocada en un nuevo territorio y de ahí tomó, bebió en esta nueva tierra, se adaptó y floreció, ¿no? Entonces él hablaba de esta cultura como si hubiese sido trasplantada desde Europa. En el fondo, la metáfora obviamente revelaba que la matriz seguía siendo occidental, ¿no? Es decir, la nación peruana sería occidental, pero con ciertos toques andinos, ¿no? Y si uno quiere, probablemente es la visión sobre lo que es la nación peruana que probablemente es predominante. Digo probablemente porque, como voy a desarrollar más adelante, se están abriendo otras perspectivas y otras alternativas a pensar lo que sería el Perú como país. Entonces, yo diría que es la visión predominante, ¿no? Por lo menos así se asume, ¿no? Que el Perú tiene una identidad mestiza, pero obviamente no deja de ser su componente matriz principal occidental, ¿no? Finalmente, bien entrada la segunda mitad del siglo XX, pensadores como José María Arguedas o ya más recientes sociólogos como Aníbal Quijano dan cuenta que estudian, analizan las profundas migraciones del campo a la ciudad y se dan cuenta que está en ciernes un proceso de transformación alternativo diferente. Quijano, en sus primeros escritos, llamaba a este proceso la cholificación de la sociedad peruana, ¿no? Que no es otra cosa que en términos culturales es, podemos decir que se estaría produciendo una transformación, una síntesis cultural, pero no en el sentido que le daba, por ejemplo, Víctor Andrés García Belaúnde,
sino más bien en lo contrario, más bien donde la base, el corazón o la matriz sería las culturas prehispánicas, las cuales a pesar de la discriminación o el desprecio habían comenzado a revitalizarse, reinsertarse, reacomodarse en los márgenes o en las periferias de las ciudades urbanas, y desde ahí ahora estarían comenzando un proceso de proyección al Perú, y no solo al Perú, sino al mundo, ¿no? Este esquema planteado por Gonzalo Portocarrero nos da cuenta pues que las élites son capaces de producir ciertas visiones a largo plazo de por dónde debería orientarse esto que llamamos Perú. Y ha habido tensiones y han entrado en constantes tensiones, ¿no? Aquí me gustaría tomar prestado las categorías que el profesor sociólogo español Emmanuel Castel nos habla cuando se refiere a las identidades, ¿no? Por un lado, diríamos que las migraciones provocaron que en estos nuevos espacios se gestara una identidad de resistencia. Es decir, siguiendo ahora la propuesta de Castel, ante este nuevo escenario de hostilidad, ¿verdad? Las identidades como que se vuelven, vamos a decir así, miran más el pasado y tratan un poco de protegerse, ¿no? Resistiendo. Pero, nos dice Castells, luego es probable que, producto obviamente de la acumulación de ciertas cuotas de poder, ciertas cuotas de recursos, etcétera, estas identidades comiencen también o puedan transformarse también en identidades proyecto, ¿no? Yo diría que estamos frente a eso ahora, ¿no? Las identidades indígenas en general, y no solo es un fenómeno de Perú, es un fenómeno, digamos, de alcance continental. Uno lo puede ver, por ejemplo, en Chile con el resurgimiento de la entidad mapuche y las posiciones de poder que están teniendo en ese país. También uno lo puede ver en Bolivia o en Ecuador, que ya tienen proceso de transformación cultural, digamos, más consolidado, ¿no? El caso boliviano eh, podría ser interesante porque quizá de repente representaría lo más progresivo, lo más a la vanguardia de lo que significa este resurgimiento de identidades indígenas, ¿no? Eh, yo diría, como repito, que en el Perú estamos frente a procesos culturales similares, ¿no? ¿Por qué yo afirmo o podría pensar que la identidad quechua aymara habrían pasado a ser identidades de resistencia marginadas o periféricas a otro tipo de identidad, más bien de proyecto, ¿no? Como prueba de esta reflexión, yo podría señalarles a ustedes, por ejemplo, que pensemos un poco en el racismo estructural como parte del proceso de socialización predominante que el Perú ha mantenido en los últimos 20, 30 años, quizá con mayor fuerza, ¿no? En efecto, si nosotros reflexionamos acerca de nuestro proceso de inserción en esta sociedad llamada Perú, vamos a darnos cuenta que hemos convivido y aprendido a aceptar como parte de nuestras estructuras mentales la posición marginal e inferior de todos aquellos elementos culturales vinculados justamente al pasado prehispánico, ¿no? Por esa razón, los inmigrantes portadores de esta cultura alrededor de la década de los 60 o de los 70, donde se producen las principales migraciones del campo a la ciudad, rápidamente se dieron cuenta de esta hostilidad y optaron equivocadamente, como dice el investigador estadounidense Charles Hale, a hacer el juego y convertirse en lo que él denomina indios permitidos. Es decir, como mecanismo de sobrevivencia, los migrantes optaron por anular o quizá despojarse de su herencia cultural y adoptar plenamente la cultura hispano-occidental, con el objetivo de que se le permita evitar las periferias y así puedan integrarse de manera subordinada al nuevo paisaje urbano que venía sufriendo el país, ¿verdad? Este proceso de modernización fuerte urbana. Ahora, es interesante que este patrón de subordinación cultural
que se mantiene guarda cierta similitud, por ejemplo, con experiencias ocurridas en otras latitudes, ¿no? Recientemente, por ejemplo, y ustedes podrían, creo, fácilmente acceder, porque es una serie que está en Netflix. Es la biografía de este jugador de fútbol americano, Colin Kaepernick, quien la serie se llama Colin en blanco y negro. Específicamente en uno de los episodios de su biografía, él da cuenta de cómo la sociedad estadounidense, los niños afroamericanos van aprendiendo gracias a los agentes de socialización, es decir, los más media, la publicidad, la familia, la escuela, cómo ser uno de los buenos, es decir, cómo ser un negro aceptable. Un negro, dice Colin Kaepernick en esta serie, que no es amenazante, que está ahí simplemente para hacer reír a los demás, pero en el fondo esta forma de expresarse, de ser, es una creación estereotipada justamente de lo que deberían ser o hacer los negros y la posición que deberían de tener en la sociedad estadounidense. Pero volviendo al caso peruano, también tenemos relatos similares, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan la producción de este autor que aborda el tema del racismo estructural en nuestro país, que se llama Marco Avilés, él señala claramente, ¿no?, que la hostilidad hacia el andino fue de tal magnitud que muchas familias de inmigrantes optaron ante esa brutalidad por no transmitir el quechua a sus descendientes y más bien evitar que sus hijos o los hijos de sus hijos, ¿verdad?, aprendieran la lengua quechua, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que durante toda la mitad del siglo XX, en Lima y otras ciudades de la costa, ¿no?, con esta fuerte inmigración andina, como por ejemplo Chimbote, habría operado la última gran cruzada de extirpación, no física, sino cultural, en este caso de la lengua quechua, ¿no?, ya que la socialización predominante y promovida por los agentes de socialización en nuestro país era pues desterrar estos rasgos culturales cubiertos bajo el manto del mestizaje o de esta idea de que el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, ¿no? Que simplemente es un atajo un poco para tratar de mantener este orden cultural que se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Esta propuesta de desterrar cualquier rezago, cualquier rasgo, expresión cultural, pareciera que va muy bien pues con este anhelo de las élites criollas de inicios de nuestra república, de decir que el Perú es un país eminentemente occidental y los indígenas solo serían aceptados o soportados, diría yo, ¿no?, siempre y cuando ocupen posiciones subordinadas y culturalmente sean una imitación de lo blanco occidental, o si no es así, deberían ser exotizados y convertidos en productos turísticos, digamos así, ¿no? Y aquí me quiero detener un poco porque cuando señalo élites criollas, ¿no? No me estoy refiriendo obviamente a lo blanco como color de piel, sino a la ideología que todos nosotros hemos asimilado a través de la escuela o en general a través de los agentes de socialización, donde hemos aprendido a valorar algunos elementos culturales más que otros, ¿no? Es decir, hemos aprendido a esforzarnos también por ser vistos como no indígenas y acercarnos al ideal cultural occidental europeo, ¿no? Pero quizá, y aquí retomo las ideas de Aníbal Quijano, acerca del surgimiento de esta nueva forma de asumirse como peruano, coincide justamente con esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes, que luego de esta fuerte marginación y una larga marcha de resistencia, es perceptible no solo que las identidades étnicas, a pesar de todavía el fuerte racismo estructural que persiste en la sociedad peruana, hoy más bien los números nos indican que estamos frente a un revival de esta identidad, ¿no? Un resurgimiento de esta identidad y sobre todo de la lengua quechua, ¿no? Las evidencias no solo son innumerables, ¿no? Se pueden observar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la fuerte internacionalización de la lengua quechua a través de ritmos como por ejemplo el pop
o el rock. En el ámbito académico, estoy cada vez más sorprendido de que en todas las universidades, digamos, top o con cierto prestigio en los Estados Unidos, tengan un departamento de quechua, ¿no? Podría citarles Harvard, Illinois, Michigan, donde curiosamente creería yo que están los mejores especialistas en la lengua, ¿no? Viviendo y residiendo en ese país y no más bien en el Perú, o quizá de repente como parte de un circuito académico netamente localizado en nuestro país, ¿no? Eh, También, ¿no? Lo podemos ver en la gente y en los números, ¿no? La evidencia salta a la vista, pues, ¿no? Porque si uno revisa el último censo del año 2017, va a ver que hay un crecimiento intercensal de los hablantes absolutos, me refiero a valores absolutos, ¿no? De los hablantes del quechua, ¿no? Han pasado de aproximadamente 3.300.000 a 3.800.000. En valores absolutos ha habido un crecimiento, ¿no? En el 2017 los hablantes de quechua representarían alrededor de 13,6%, ¿no? Y acá vienen los datos curiosos, ¿no? Porque Lima se convierte en la ciudad que posee los 10 distritos con más con más quechohablantes que existen actualmente en nuestro país. O sea, es bien curioso que en la capital, obviamente es producto de la migración, pero no deja de llamar la atención, ¿no? Que sea la capital la que posea los 10 distritos donde hay más quechohablantes. Pero aquí viene lo más resaltante y que me gustaría colocarlo como evidencia de lo que estoy llamando un revival de la identidad quechua y sobre todo de la lengua, que es que el 22,2% de la población peruana se identifica como quechua. O sea, 5 millones aproximadamente, ¿no? 5.200.000 se identifican como parte de una identidad, nación quechua, y como ustedes saben, eso supera los 3 millones de quechohablantes, lo cual, lo cual nos dice de que hay peruanos que no tienen el quechua como lengua materna, pero se identifican con la identidad quechua. 3.300.000 más o menos de quechohablantes, pero 5.200.000 que se identifican como quechua, ¿no? Esto es, para mí, es una fuerte evidencia de la existencia de que cada vez más esta idea de asumir al país como siguiendo el modelo de Estado-nación europeo, en realidad francés, porque es el modelo que todos los países comienzan a seguir. Esto nos revela que ese modelo de un Estado con una sola nación podría haber entrado en crisis o por lo menos podría demostrar no ser viable en el tiempo. Estos nuevos ciudadanos obviamente estarían buscando a la larga un reconocimiento del Estado, de un Estado más bien pluricultural, donde ya no exista esta idea de que todos somos parte de una nación, sino más bien que hay diferentes naciones que habitan en este mismo territorio, los cuales tienen un consenso acerca de lo que sería orientar por dónde debería ir el país, ¿no? Esto y acá tiene fuertes elementos, obviamente, vamos a decir así, de repercusiones en el plano de lo que es el Estado, en el plano de lo que podría ser en el futuro, las políticas en general, me refiero políticas, por ejemplo, de promoción o de la lengua quechua, del reconocimiento de una nación quechua, etcétera, ¿no? Entonces, no sería mala idea que comencemos a ver países que han pasado por estos procesos, ¿no? Y con esto termino, por ejemplo, ¿no? Es interesante ver cómo países como Ecuador, Bolivia y probablemente Chile entren
idea de más bien pensar estados que albergan a diferentes naciones, cada uno, cada uno de los cuales puedan tener igualdad, ¿verdad? De condiciones, de igualdad de voz y obviamente se sientan parte, ¿no? De un mismo, por lo menos de un mismo territorio y miren en conjunto, tengan una mirada en conjunto de consenso, ¿no? Eso creo que sería parte de mi reflexión. Ahora, no sé si lo que sigue es una ronda de preguntas o comentarios, pero quisiera dejar estos minutos finales para alguna reacción de parte de la audiencia o del presentador, ¿no? Muchas gracias. Hermano Gerson Julcarima, estamos muy emocionados por su reflexión. Definitivamente, yo me alegro mucho de que esta fecha eh, haya sido concentrada en los especialistas de las ciencias sociales ya, a diferencia de las antiguas fechas en donde priorizábamos a los historiadores y arqueólogos como una necesidad de resaltar aún más el hecho histórico, que en el fondo es un pretexto para reflexionar nuestra identidad y sobre todo en Lima. Ahora, oyéndolos a ustedes, definitivamente es más que nada ya la interpretación de este estado de cosas. Y vea, usted me lleva también a hacerme ciertas preguntas, por ejemplo, ¿no? Las cuestiones del el blanqueamiento cultural, que usted bien lo ha explicado. Eh, Vea, nadie mejor que nosotros, los barrios de Lima, frutos de esta última gran migración de mediados del siglo XX, como para poder eh, ser testigos de todo este proceso. Eh, Curiosamente, nosotros justamente como colectivo Apucharo nos hemos preparado para el bicentenario. Hemos esperado un buen tiempo de años para poder recién eh, 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 llamar a la reflexión todos juntos, en base a nuestros ejemplos vivos, sobre lo que significa el bicentenario, que obviamente para nosotros más que una celebración es una necesidad de profunda reflexión. El blanqueamiento cultural lo hemos padecido nosotros, tanto y tan profundamente, ¿ya? Que definitivamente tenía que llegar a un clímax de, de una vuelta de tuerca. Y yo pienso que el siglo XXI ha sido el espacio, el contexto más propicio para esto, puesto que hay un sentido común, definitivamente en el espíritu de todos los peruanos, y que tenía que manifestarse. Entonces, pienso que el siglo XXI ha sido propicio, puesto que reúne, por ejemplo, contextos o herramientas como la tecnología, en el sentido de que en lo micro, ya ahora partimos desde el quartz, ¿no? Y en lo macro tenemos al James Webb hurgando el universo. En tal sentido, definitivamente eso también llega a, nuestra, a nuestro menú cultural diario y entonces tenemos que empezar a procesar. El gran problema de Lima, los otros, los limeños periféricos, son sus prejuicios, definitivamente. Y en ese aspecto, nosotros intentamos, eh, digamos que, no sé si cabe el término, pero renegociar la coexistencia en Lima, dado Ujú, que ujú, definitivamente existen ahora los nuevos limeños producto de este fenómeno cultural. Lo que decimos siempre, cuando el Perú no fue a Lima, cuando Lima no fue al Perú, el Perú se vino a Lima con todo. Y hoy estamos casi en una cuarta generación ya al ujú. respecto. Entonces, el sentido común ya de esta población que ha sabido padecer la primera forma de salvarse en este medio, que es el blanqueamiento,
ha derivado ahora en una reflexión dialécticamente opuesta, que supone la reivindicación más bien, Ujú, con una Lima que curiosamente se la descubre como más hospitalaria cuando la ves milenaria y menos amable cuando la ves enteramente con los prejuicios coloniales, ¿no? ujú, Entonces, ujú. nosotros al menos hemos sabido determinar ahora el limeño de Lima y el limeño del Perú. En ese aspecto, cuando usted dice inclusive de que estos aspectos pueden llegar a hasta repensar la noción de Estado-nación, Ujú. eh, me gustaría de repente reflexionar con usted esta propuesta que ya se escucha mucho dentro del continente mismo, como la propuesta Ujú, del Acta Yala. ujú. No sé si usted la podría ampliar un poquito. Sí, sí me escuchan, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que varios países de América Latina obviamente están entendiendo de que los países no pueden ser viables si uno sigue manteniendo esta idea de una nación, de una sola nación. Porque obviamente esta concepción o esta idea de una nación termina encubriendo un orden donde algunos son subordinados o mantienen posiciones de subordinación y el control y la orientación o la dirección que tienen estos países siguen estando en manos de algunos, ¿no? Que más bien lo que aspiran es a asumirse a sí mismos como plenamente occidentales, pero justamente con lo que ya manifestó Manuel, ¿no? Que es casi imposible, ¿no? Hablar de esta idea de generar, pues, un mestizaje, ¿no? Más bien la propuesta de las reivindicaciones, de las herencias de los pasados, de las culturas prehispánicas que aún se siguen manteniendo, que han resistido, ¿no? A pesar de que se ha intentado justamente a convencernos en general de que somos una sola nación basada fundamentalmente en una matriz hispana europea, no es cierta, pues, ¿no? Entonces todavía tenemos, ¿no? El peso, uno puede evidenciar en el caso peruano el peso de lo que fue la civilización prehispánica, ¿no? Entonces, la reivindicación de estas, en general, ¿no? De todas las expresiones culturales, de lo que significa la cosmovisión, la filosofía, etcétera. Yo creo que es un primer paso, como señalaba, ¿no? De lo que Castells llama la identidad proyecto, ¿no? Es decir, ya no estamos en una fase, digamos, de resistencia, sino que podríamos decir que las condiciones, sobre todo en el contexto internacional, están dadas para justamente comenzar a pensar, a poner en debate la posibilidad de que la viabilidad del Estado peruano, o en general yo diría la viabilidad del Perú como país, pasa por el reconocimiento de que en nuestro territorio habitan diferentes naciones, que todas ellas se identifican obviamente con un pasado, con una historia común, ¿no? Pero cada una de ellas debería de gozar, ya ahí entrando al terreno más jurídico de un estatus de un reconocimiento formal, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no solamente bueno, yo he puesto como ejemplo la identidad quechua, pero también estaría obviamente involucrada lo que Manuel señaló, que serían las diferentes naciones amazónicas, también estaría la nación aymara, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es pues que nosotros mismos tengamos la posibilidad de ah, discutir e inventar una nueva institucionalidad formal, jurídica me refiero, donde todas estas naciones sean reconocidas
y a todas ellas se les asegure la posibilidad de poder conversar y debatir acerca de por dónde debería ir el Perú, la dirección o la orientación. O sea, en pocos términos, lo que estoy diciendo es de que todas estas naciones deberían ser representadas en un gobierno o que el Estado garantice que todas ellas tengan posiciones de dónde expresar su voz, de dónde, por dónde deberían ir las políticas o los énfasis que le queremos dar al Perú como país, ¿no? Como les decía, si uno puede mirar, por ejemplo, los casos de Ecuador o Bolivia, yo creo que podríamos encontrar ahí más o menos por dónde podría ir esta nueva forma de asumir nuestra, podemos decir, nuestra viabilidad como país, ¿no? El caso boliviano, por ejemplo, es bien interesante, ¿no? Incluso cuando comentabas sobre el tema de los migrantes que están en las periferias o fuera de lo que, entre comillas, se llama Lima moderna, digo Lima moderna porque también es una forma un poco de segregar, ¿no? Pero bueno, las encuestadoras colocan así, pues, ¿no? Lima moderna y el resto, ¿no? Las otras Limas, ¿no? Lima Norte, Lima Sur, etcétera. Pero es bien interesante porque, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, lo que está sucediendo en la ciudad del Alto, en La Paz, Bolivia, ¿no? Donde incluso, porque bueno, estamos entrando al terreno político, pero también les quiero traer un ejemplo de cómo esta identidad de proyecto no es que tengamos una visión exótica que quede en el tiempo sobre el pasado, sino más bien con proyección hacia futuro, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la ciudad del Alto, que fue la parte alta de La Paz, donde llegan los migrantes aymaras y comienzan a gestar lo que nosotros podríamos decir un asentamiento humano, pero luego, ¿no? Gracias al comercio, a la circulación de recursos, etcétera, terminan generando una ciudad bien interesante, donde aparece, por ejemplo, este arquitecto, ¿no? De apellido Mamani, Freddy Mamani, y él, si ustedes lo revisan en el YouTube, etcétera, sus entrevistas, ¿no? Él llega a decir en una de sus entrevistas que él, luego de graduarse en la Universidad de San Andrés, dice lo siguiente: bueno, todo esto que me ha enseñado la arquitectura occidental, yo lo voy a dejar de lado y voy a más bien a buscar una forma de expresión artística propia aymara, ¿no? Y en esa búsqueda él dice: nosotros asumimos como aymaras todas las cosas como con vida, y por lo tanto sus muestras arquitectónicas que él comienza a construir en esta ciudad del Alto son así, bastante coloridas, etcétera. Y ustedes, y a mí lo que me sorprendió fue que incluso esta Fundación Cartier en París, que es una de las más importantes dentro de lo que es la arquitectura y el arte, lo invita a él a exponer justamente, ¿no? Esta nueva arquitectura que rompe fundamentalmente con el patrón y la visión, ¿no? Que es propio, pues, ¿no? De lo que nosotros como parte de la periferia del mundo occidental recibimos, ¿no? Entonces, para decirles nada más que sí va a tener una repercusión a través de un reclamo para ser reconocido formalmente y tener posiciones también donde uno puede expresar las voces, pero también esto va a continuar, ¿no? En otras esferas. Entonces, yo creo que estamos todavía en ciernes de este proceso, ¿no? Hay otros países que lo tienen más avanzado este proceso de reconocimiento, ¿no? De un Estado con diferentes naciones. Y aquí con esto termino porque la pregunta creo yo orientada por el tema de la Dayala, eso pues nos da una posibilidad bastante interesante de sentirnos parte, obviamente, de otras naciones y que estas forma de haber dividido América del Sur, quizá de repente en términos culturales, las tengamos finalmente como referencia, ¿no? Porque la pregunta obviamente es en qué se diferencia, por ejemplo, el sur peruano con la zona cercana de Bolivia, o por ejemplo los quichos de Ecuador, que tanta familiaridad sienten, por ejemplo, cuando encuentran a alguien que es parte de una comunidad
quechua peruana. Entonces, sí, la idea es obviamente que la cultura finalmente se va imponiendo ante las fronteras y hacen que las fronteras que fueron decididas hace muchos años, ¿no? Por algunas élites, quizá de repente no correspondían, ¿no? Con lo que somos en términos culturales, ¿no? Entonces, por ahí iría mi reacción, ¿no? No sé si Manuel o usted tenga alguna otra reflexión. Gracias. ¿Me escucha? Sí. Sí. Ujú. Muchas gracias, hermano Gerson. Sin ánimo de abusar de sus tiempos que nos han advertido desde el principio, quisiera dar lectura a unas preguntitas que están surgiendo y obviamente rogaría lo conciso para poder atenderlos. Quisiera dirigirte la pregunta, hermano Manuel Valenzuela. Dice lo siguiente, ¿no? ¿De qué manera la idea de la creación de lo propio resulta utópico en un país como el nuestro? Adelante, Manuel. Ya, muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, hace un momento el arte popular, el arte en general, es resultado de varios elementos, ¿no? Entre ellos el contexto histórico, la condición o la posición de clase, una condición, una posición étnica, ¿no? Y elementos que tienen que ver con una perspectiva de género, ¿no? Son elementos complejos. Entonces, cuando hablamos de arte propio, no hay que olvidar que este arte lo producen los individuos, las personas, en un contexto social particular, ¿no? Y este contexto social particular va a determinar muchas condiciones. Es distinto las condiciones por las cuales un niño que es educado en la Amazonía bajo ciertos valores y criterios culturales, evidentemente la influencia va a estar mucho más orientada hacia características como, por ejemplo, la estética del quené o hacia ciertas características del uso de figuras geométricas. Por otro lado, si vamos hacia elementos más de la cultura, digamos, andina, veremos también el uso de otras características en los colores, ¿no? El arte va a estar determinado mucho, uno, por el contexto en el que nos ubicamos, el otro por la ubicación y las condiciones y acceso a los que tengamos, ¿no? Va a ser muy distinto, y hay un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Hay un pintor peruano, ¿no? Bruno Portugués, que es muy bueno, él hace retratos, pero la característica de Bruno es que sus retratos tienen un trazo muy grueso. ¿Y es por qué? Alguna vez cuando pude entrevistarlo, lo que me comentó fue que justamente él fue una persona de bajos recursos, pero hijo de pescadores, pero quiso estudiar pintura. Entonces, ¿qué pintaba Bruno inicialmente? Pescadores, evidentemente, ¿no? A sus padres, las caletas de pescadores en Chorrillos. Y luego él dijo, quiero hacer retratos. Entonces, ¿cuál es el modelo más cercano que tiene cualquier estudiante de pintura, no? Bueno, el espejo, ¿no? Ese es el modelo más cercano que tiene un estudiante de pintura. Pero, ¿cuánto cuesta un pincel de pelos de Marta, no? ¿Cuánto cuesta un pincel sintético, pero de ciertos calibres que permitan dar ciertos matices? Los costos eran muy elevados. Entonces Bruno me contaba que inicialmente cogía el pelo de algunos perros, de canes, y los amarraba en un palito y sobre eso los construía, ¿no? Pero que en otros casos lo que hacía era que compraba pintura, brochas para pintura de paredes, y esas las cortaba y las adecuaba, y eso se convirtió en su marca, en su impronta, su estilo. Y ese estilo se ha ido formando. Si uno revisa los cuadros de Bruno Portugués ahora, uno ve el cuadro de José María Arguedas, ¿no? O el cuadro que tiene bastante de tijeras y ve trazos muy gruesos, toscos, ¿no?
pero que le dan un carácter. Entonces, la creación, no podemos hablar de un arte propio, ¿no? Yo creo que el arte siempre va a ser resultado de algo más. Solo por dar un ejemplo, ¿no? Durante la reforma agraria de Velasco y la dictadura, con mucha opresión que ocurrió en esos años, ocurrió un evento particular, ¿no? Se habla mucho del mito de que se prohibió la música rock en el Perú, ¿no? Y en realidad no fue tanto así, ¿no? En el año 69, el gobierno de las Fuerzas Armadas promulga una ley, ¿no? De promoción de la música peruana, la música propia peruana. ¿Y a qué se refería, no? Bueno, en aquellos años, ustedes saben, aparece Susana Baca, ¿no? Y uno escucha a Susana Baca y el estilo, la entonación no es muy propia de la música andina, ni amazónica, ni afrodescendiente, ¿no? O sea, toma muchos préstamos del jazz, toma muchos préstamos de otros ritmos, ¿no? Y es eso, es que nosotros somos parte de eso, ¿no? Y por ahí había leído una pregunta que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y justamente es eso, o sea, pensar en un Estado plurinacional no nos lleva a pensar de que a las comunidades afrodescendientes o chinas o italianas, por no haber nacido acá, no son parte de nosotros, ¿no? En todo caso, el Estado, si fuera así, el Estado plurinacional también debería eh, retirar a todo rezago, ¿no? Del mundo hispánico. Y no es así. El Estado plurinacional justamente lo que busca es un reconocimiento amplio, ¿no? Un reconocimiento de todas las identidades con un mismo valor, dejando atrás esa mirada tan conservadora, ¿no? Por la cual cierto grupo social determina cuál va a ser el grupo cultural que debe dirigir o el modelo de lo correcto. Y es que este modelo de lo correcto no existe, ¿no? No existe un modelo correcto. Entonces, cualquiera de los modelos irá generando ciertos préstamos, ¿no? Cuando alguien dice, hay un joven quechua que hace hip hop, ¿está mal? No, no está mal, ¿no? Simplemente, mediante un arte, ¿no? Coge elementos de su identidad, compone sus rimas, ¿no? Y esas rimas se convierten en sus versos y parte de su estilo musical, de su arte. Está bien, es parte de la expresión. Y él, ¿qué ha hecho? Ha tomado préstamos de una cultura y de otra cultura. Entonces, decir que hay una cultura propia o algo nacional, no, porque no somos uno con uno, somos una sola nación, ¿no? Y lo otro es que no somos, no podemos hablar de un purismo cultural, no somos una diversidad de culturas, ¿no? Más allá del color de la piel, de la forma de la cara, de los ojos, somos los que estamos acá, ¿no? Y habrá que aprender a vivir en convivencia, ¿no? Como decía Alan Turing, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero hay que aprender a vivir entre nosotros, ¿no? Y para ello, uno, partido de la tolerancia, pero no una tolerancia de decir te tolero, ¿no? Sino es una tolerancia de integración, ¿no? Una tolerancia de también, habrá que tolerarme a mí, ¿no? O entender de por qué me toleran a mí, ¿no? Entonces, viene por ambos lados, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias también, hermano Manuel Valenzuela. Tenemos una pregunta para el señor Gerson. Dice, ¿podría decirse que los que se consideran blancos, como la presidenta del Congreso de la República, bueno, la expresidenta del Congreso, está en contracorriente al proceso histórico de la pluralidad cultural que se está viviendo? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Realmente nos lleva un poco a reflexionar nuevamente en lo que venía señalando sobre lo blanco, ¿no? Como una ideología, no me estoy refiriendo al color de la piel. Y efectivamente, varios de nosotros, y obviamente yo me incluyo, hemos sido socializados en la escuela a través de los medios de comunicación con esta idea, ¿verdad? De que hay
expresiones culturales que son deseables, que uno las anhela, que son parte de lo que uno debería ser. Y todas esas obviamente están conectadas con la civilización occidental europea y lo otro, ¿no? Más bien tendrían una posición subordinada o serían inútiles, ¿no? Hasta incluso estéticamente no deseables, ¿no? Eh, y respondiendo directamente a la pregunta, efectivamente, ¿no? Es difícil. ¿Cómo hacemos para nosotros cambiar esta mentalidad, estas estructuras sociales que son asimiladas, ¿no? Por los sistemas educativos, ¿no? Esa es la única, yo diría que es la alternativa, ¿no? Cambios profundos en el sistema educativo donde más bien se reconozcan los valores de cada expresión cultural una con otra, ¿no? Me permitiría poner, por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el sistema educativo canadiense hace mucho énfasis en justamente reconocer y valorar la diversidad, ¿no? Uno puede estar, por ejemplo, mirando la televisión o un partido de algún tipo de, bueno, algún juego de algún tipo de deporte y salen lemas, ¿no? Como por ejemplo, la diversidad es nuestra fortaleza, ¿no? El reconocimiento de la diversidad más bien es la fortaleza, ¿no? Entonces, sociedades que han conseguido pasar, digamos, a reconocer la diversidad y generar e implementar sistemas educativos que valoren eso, ayuda, creo, a cambiar, ¿no? Esta forma que nosotros la aceptamos como normal. Ahora, cada país tiene su fantasma, pues, ¿no? O sea, mientras nosotros más bien hemos asimilado la idea de lo indígena o lo que nos conecta con lo prehispánico como algo que deberíamos de anularlo. Yo diría, por ejemplo, que Brasil tiene o sufre el mismo problema justamente con la fuerte matriz cultural africana que tienen, ¿no? En este caso, que está incluso localizada territorialmente, así como nosotros en los Andes del sur, allá en el norte, ¿no? Salvador Bahía, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta iría por sistemas educativos, ¿no? Ahora, ¿cómo cambia uno el chip, ¿no? Ahí está el tema y ese es obviamente trabajo no solo de los encargados de hacer la política, sino también que la población lo demande, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? La forma en cómo nosotros estamos siendo socializados, ¿no? Sí, pues no ayuda, ¿no? No ayuda mucho, ¿no? Más bien creo que se convierten en grandes paredes mentales que nos bloquean y más bien nos hacen ver de que el orden de valorar a unas y desvalorar a otras, y además también, y yo hago mucho énfasis en los más media porque o sea, en los medios de comunicación porque juegan mucho en este rol, ¿no? O sea, la otra vez estaba conversando con unos amigos y decían, a ver, los presentadores que hay en la televisión peruana, los programas, el cine, etcétera, todos esos que Manuel ha señalado como producciones culturales, vienen ya con esta idea, ¿no? De que ciertas personas o que están conectadas con ciertas expresiones culturales serían pues el guachimán, la que atiende, etcétera, ¿no? Y eso obviamente refuerza, porque uno puede decir, sí, cambiamos y en la currícula ponemos que la diversidad es importante y el reconocimiento, etcétera, pero luego un adolescente sale y consume todos los productos culturales que hay a nuestro alcance y la publicidad, y eso nos va mandando otros mensajes y finalmente, como señalé, terminamos nosotros también siendo parte del problema, ¿no? Si uno revisa otro ejemplo de la publicidad, ¿no? No me quisiera extender mucho, probablemente ustedes ya lo han escuchado, pero sí, pues, ¿no? Si uno compara la publicidad peruana y la idea que transmite de lo bello, lo deseable, lo estéticamente bonito, obviamente, pues está fuertemente mediado por esta idea nuevamente de desvalorar todo lo que todo lo que se conecte con la cultura andina, ¿no? Ujú, creo que
lo dejaría ahí. No sé. Sí, muchas gracias. Una pregunta también que quisiera transmitirla a Manuel Valenzuela. Dice de parte de Jorge Larrea de Biblioteca, ¿qué papel cumplen en este Estado plurinacional las otras identidades como los afrodescendientes, la comunidad china, etcétera? Su micrófono, por favor, para... Sí, como les mencioné hace un momento, ¿no? En realidad las otras identidades no son otras identidades, son las mismas identidades, ¿no? O sea, lo plurinacional implica el reconocimiento de todas las expresiones culturales y su diversidad, su expresión. La comunidad afrodescendiente, la comunidad china, la comunidad italiana, eh, la comunidad aymara, residente en Lima, ¿no? Que es un amplio número, ¿no? Es parte de ese proceso. Yo no sé si ustedes han escuchado un chiste, ¿no? Antiguo, ¿no? ¿De dónde viene el hombre, ¿no? Del mono, y el mono del árbol, ¿no? ¿Y de dónde vienen los argentinos, ¿no? De los barcos, ¿no? Haciendo referencia justamente a eso, ¿no? A que es un pueblo básicamente de migrantes, ¿no? Y lo que uno encuentra en este lugar es una fuerte presencia de migrantes italianos, ¿no? ¿Por qué viajan hasta una lejana Argentina, desconocida Argentina? ¿No? De turismo, no, viajan porque no tenían recursos, no tenían ni para comer, ¿no? Entonces, todos los pueblos que hemos migrado en un momento, lo hemos hecho ante las necesidades y adversidades. En algunos casos, por obligación, y en algunos casos hemos sido desplazados del lugar de residencia, ¿no? Pensemos en los desplazados por la violencia de las guerras, tanto en el caso peruano, en Ucrania, miren ahorita, ¿no? Los desplazados que se encontraron en Grecia, miren la comunidad venezolana, o sea, si nos dijeran en este momento que tenemos que construir un Estado plurinacional, ¿qué vamos a hacer? Decirle, bueno, señores venezolanos, ustedes no juegan este juego. Este juego es solamente para los que tenemos más de 10 años acá, ¿no? Y te van a decir, ojo, yo tengo 10 años acá, ¿no? Y no está mal. Es eso, es lo que hemos aprendido a convivir, ¿no? Y hemos aprendido a integrarnos, ¿no? A ser parte de eso. Y este conjunto de convivencias no implica una localía, ¿no? No implica haber nacido en este espacio territorial, porque haber nacido en este lugar, alguna vez lo revisé en un estudio económico, increíblemente, básicamente era un tema azaroso, ¿no? Pero el espacio en el cual uno nacía sí determinaba mucho las condiciones por las cuales uno iba a tener ciertos privilegios en la vida, ¿no? Y eso hay que también considerarlo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros también tenemos privilegios, somos privilegiados por el acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación que tenemos acá ahorita. Somos privilegiados por poder estar presentes y compartir este momento todos juntos, ¿no? Somos mucho más privilegiados a tener la capacidad de ser tolerantes y escucharnos. Entonces, estamos como que en una condición particular. Y esa es una condición a la que nos lleva la plurinacionalidad. Y siguiendo acá lo que menciona acá el participante Arturo Martín Rodríguez, no es fácil llegar a un proceso de plurinacionalidad, pero no necesariamente el reconocimiento estatal de modelo o de Estado plurinacional, ¿no? Recuerda que en América Latina la mayoría de los países son o federales o unitarios. El reconocimiento de Estado plurinacional, ya sea como el caso boliviano o ecuatoriano, no garantiza ni determina que sea un ejercicio de la ciudadanía o una obligación para la misma. Nuestra Constitución señala de que el ciudadano es libre, ¿no? Y que toda forma de creencia, religión, política. Pero, veamos que no necesariamente por la libertad de pensamiento es ampliamente bien vista en el país, ¿no?
ni desde las esferas intelectuales, ni desde las esferas políticas, ¿no? La universidad ha dado un gran paso, yo creo, a la Universidad Peruana, la Academia Peruana, al comenzar a integrar, ¿no? Ciertos elementos que habían sido dejados atrás, ¿no? Como por ejemplo los estudios de cultura popular, ¿no? Pero que fueron abandonados básicamente luego de José María Arguedas, no se volvió a retomar. Los 80 estuvieron básicamente caracterizados por el estudio de la informalidad, ¿no? Y muy abandonados en las ciencias sociales, básicamente por la violencia que se vivía. A fines de los 90 se retoman estas investigaciones y la universidad hace un papel importante, ¿no? Los estudiantes, cuando organizan actividades académicas, se invitan a artistas populares, a que nos expliquen, ¿no? Nos cuenten un poco sus experiencias en sus procesos creativos, ¿no? Y los artistas nuevos, los artistas que utilizan nuevos mecanismos y nuevas estrategias también hacen de una u otra manera métodos de técnicas de interculturalidad, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el grupo Maguey Teatro, en Yuyashkani, en la Tarumba Teatro, ¿no? Utilizan, claro, la Tarumba utiliza elementos del teatro tradicional, ¿no? Elementos del teatro tradicional europeo. ¿Pero qué hace? Ha adecuado muchos elementos del teatro tradicional europeo con ritmos afroperuanos, con elementos de la cultura popular, el uso de los payasos no es el modelo tradicional, ¿no? Sino que hay una adecuación. Entonces, cada artista va adecuando y va recreando, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos también nosotros en cada una de nuestras acciones. Yo creo que Perú tiene una mirada más que Bolivia o Ecuador para llegar a ser un Estado plurinacional. Eh, Nuestro camino tal vez va mucho más parecido a lo que ocurrió en México, ¿no? Porque miren que en Bolivia y en Ecuador existieron movimientos indígenas que se convirtieron en partidos políticos que llevaron el poder al Ejecutivo a un candidato, ¿no? Ya sea el de Correa o el de Morales. En cambio, en Perú, los movimientos indígenas no han pasado de ubicar a algún candidato regional en una consejería y en algunos casos muy excepcionales algún congresista, que luego en la agenda, en el camino, la cambia por una agenda que no tiene nada que ver con el movimiento indígena. Eh, entonces, en el caso de México, no se partió de las iniciativas de los movimientos, ¿no? Sino se partió de una iniciativa ciudadana, ¿no? Y de un enfoque mucho mayor. Claro que recordemos que México, allá a inicios del siglo XX, ya tenía a Benito Juárez como presidente y que se autodefinía como el primer presidente indígena. Entonces, es otra mirada de lo que nosotros percibimos como Estado. Nosotros vamos a construir nuestro proceso. O sea, va a pasar. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos, pero va a pasar, ¿no? Entonces es cuestión de esperar ese momento. Gracias. A mí me gustaría, no sé si me permite, Sí, claro. sobre el tema del papel del Estado plurinacional con otras identidades como la afrodescendiente, ¿no? La idea o concepción de un Estado plurinacional simplemente es que la estructura institucional que nosotros asumimos como Estado reconozca la diversidad, una diversidad étnica, cultural, es decir, de ciudadanos que se identifican por cuestiones de historia, por cuestiones de expresiones culturales, ¿no? Como la lengua, por ejemplo. Y acá viene la parte interesante, porque la idea tampoco no es que se promuevan ciertas políticas y se repliquen otras de otros países, sino más bien la idea de un Estado plurinacional es que la clase política o la clase, bueno, sí, pues la clase política finalmente reconozca esa diversidad y sepa identificar las demandas de cada una de estas poblaciones. Y aquí lo conecto con la pregunta sobre los afrodescendientes. Por ejemplo, el Estado plurinacional en Bolivia reconoció justamente a este pueblo, los afrobolivianos,
Y las demandas que tenía este pueblo, por ejemplo, también fueron formalmente aceptadas por el Estado plurinacional. Entre las cosas, y es algo bien curioso, se los comento como dato curioso, ¿no? Que una de las demandas era el reconocimiento justamente de uno de los integrantes de esta comunidad afroboliviana, que había sido descendiente, ¿no? de reyes en su natal, cuando fue trasladado, ¿no? como esclavos del África a Bolivia a trabajar, uno de esos descendientes reconoció ese linaje y reclamó como que el reconocimiento justamente de un rey, ¿no? Entonces el movimiento cultural negro que estaba en Bolivia, que estaba detrás, fue una de las principales demandas. Entonces, cada, por decirles, ¿no? Cada pueblo, digamos, tiene algún cierto tipo de demanda, ¿no? En este caso, que ya exista, que ya sea reconocido el pueblo afroboliviano y además que se la reconozca como parte, como patrimonio cultural, una casa real afroboliviana, era una parte importante de sus demandas para sentirse parte de este Estado plurinacional o de esta nueva Bolivia que viene surgiendo. Entonces yo creo que ahí está el kit del asunto, ¿no? Que la construcción de un Estado plurinacional pasa por el reconocimiento de las diferentes, de la existencia de diferentes naciones, comunidades, etcétera, pero cada una de ellas tiene o posee una demanda específica y el Estado, obviamente, como parte, ¿no? de este nuevo Estado que reconoce esta diversidad, más bien eso que ya es culturalmente aceptado y reconocido por cada comunidad o nación, finalmente se traslada ya en términos formales, ¿no? En un ordenamiento jurídico. Esa es un poco la idea, ¿no? Y la verdad, como les digo, uno puede mirar ejemplos de este tipo en otros escenarios, ¿no? Hasta incluso en Europa o en otro, por ejemplo, ¿por qué el sistema federal belga termina reconociendo cinco lenguas oficiales, ¿no? en su territorio? O por qué, por ejemplo, Canadá mismo, ¿no? No sé si ustedes saben acá la provincia de Quebec, ¿no? Donde de habla francesa, con una fuerte tradición, con una lengua propia, casi se separa el país, ¿no? Y luego de casi por el referéndum que en la década del 80 se activó, pero luego la clase política dice, oye, acá tenemos que hacer algo, ¿no? Y el reconocimiento es como idioma oficial. Entonces ahora cualquier funcionario del gobierno federal tiene que hablar el inglés y el francés, si no, no puede trabajar al servicio del Estado, del sistema federal de gobierno. Entonces, cada comunidad se reconoce, cada nación, disculpen, se reconoce a sí misma y tiene un reclamo, ¿no? acerca de lo que de una demanda y el Estado, bueno, para no hablar de Estado abstracto, la clase política tiene que ser bastante democrática y abierta para recoger esa demanda y convertirla en un mecanismo que lo garantice ya formalmente y de manera legal y así la estabilidad del país no se quiebre por fisuras étnicas, ¿no? Que como bien Wallenstein lo señaló, son las fisuras étnicas las que obviamente estamos en el siglo de las fisuras étnicas, ¿no? Donde justamente hay que ser muy, poner siempre nuestra atención a estas demandas, no dejarlas postergadas para que se vayan acumulando y luego más bien generen los conflictos sociales que ahora tenemos, ¿no? Sí, muchas, muchas gracias y un muy buen razonamiento. Quiero, ya que no hay preguntas, quiero solamente dejar una última pregunta, reflexión. Eh, Aquí estoy entendiendo cuando se habla del reconocimiento plurinacional, sobre todo el reconocimiento eh, a los actuantes en nuestras naciones de este proceso de mestizaje de los 500 años. Me pregunto si eso no hace peligrar la necesidad de reivindicación ancestral que parte más bien de la óptica de los herederos del suelo, ¿no? Que suponen más allá de los 500 años o de los 500 años para atrás todos los milenios que tienen. Eh,
es importante poner en reflexión justamente todos esos elementos, porque en definitiva sí hace falta una reivindicación ancestral que justamente ha sido la más dañada, la más desprotegida, y por la cual justamente se han generado todas las distorsiones de identidad. Entonces, bienvenidas todas las comunidades del mundo y sobre todo eh, un gran reconocimiento a nuestro suelo madre, ¿no? Yo les quiero agradecer muchísimo, creo que estamos ya en el tiempo. Esta ha sido una fructífera conversación. La verdad que me quedo muy contento porque ya se va entendiendo, uno mismo va descubriendo cómo un tema histórico eh, que hemos traído a la reflexión en tiempos bicentenarios da a luz estos resultados ya de interpretaciones sociales y que creo que nos va a servir muchísimo a todos, a todos los actuantes en esta ciudad, que estamos prestos a llegar a un consenso y a una verdadera democracia en esta ciudad para justamente legar un universo nuevo a nuestros descendientes. Lima tiene todas las condiciones como para ser eh, un modelo y tiene a todos los actuantes principales justamente para llegar a un consenso social dentro de la madurez que nos compete. Somos el colectivo Apu Yaru que intenta buscar un pensamiento, un argumento para nuestras vidas y penas, para nuestros barrios, bajo la consigna de querer ser actuante y aportante dentro de la nueva y democrática identidad limeña del siglo XXI. Les envío un fuerte abrazo, un agradecimiento total. Los vuelvo a invitar a los siguientes ciclos, a las siguientes fechas de este ciclo de conferencias, que serán todos los miércoles a la misma hora, a las 7 de la noche, durante todo el mes de agosto. Y a la vez también invitarlos a una actividad central que vamos a realizar por primera vez después de 486 años, lo que supondrá un homenaje al líder de la gesta del cerco Inca de Lima de 1536, el Apu Kisuyupanqui, en los espacios justamente del Apu Yaru, que toma el nombre de San Cristóbal justamente a raíz de esta batalla. Entonces, invitados todos, el domingo 28 a esa gran actividad en el mismo Apu, y nada más que saludarles y agradecerles muchísimo y dejarle la palabra a Jorge Larrea también por el apoyo que nos ha brindado muchísimo y por Limateca en este evento. Adelante, Jorge. Gracias, Fernando. Solo me queda agradecer la conferencia, espectacular. Realmente he aprendido mucho más de lo que me podía imaginar. Les agradezco, Gerson, excelente. Manuel, buenísimo. Fernando, gracias por confiar en Limateca. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Muy amables. Hasta el próximo miércoles. Saludos, un abrazo y bendiciones para todos, hermanos.